El efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es el efecto que produce un placebo en el organismo de una persona. ¿Qué es un placebo? Es una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que el auténtico medicamento, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo. Una vez explicados estos conceptos, pasamos a la demostración. La situación será un estudio sobre la eficacia de cierto medicamento analgésico. Para ello necesitaremos dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. Al grupo experimental se le administrará el fármaco en sí, mientras que al grupo control se le administrará una píldora que no tenga ningún principio activo y por tanto tampoco ninguna propiedad curativa propiamente dicha. Por tanto, el grupo experimental obtendrá los beneficios del fármaco, mientras que el grupo control se creerá que habrá tomado el medicamento, pero realmente habrá tomado el placebo. Esto nos lleva a pensar que el grupo experimental, los efectos que sufra serán reales y producidos por el medicamento, mientras que en el grupo control los efectos que obtengan será por su interacción mente-cuerpo y no por el medicamento en sí. ¿A qué se debe esto? Hay dos factores que influyen en este efecto, las bases neurológicas y la sugestión. En cuanto a las bases neurológicas, la aplicación de una sustancia inocua estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, la sustancia gris y la amígdala. Todo este proceso ha sido demostrado en pacientes con enfermedades a largo plazo, que generan diversos niveles de dolor, como Parkinson, demencia o epilepsia, que han visto mejorar sus síntomas gracias al efecto placebo. En el estado basal, la conexión entre corteza prefrontal medial izquierda e ínsula y las oscilaciones de alta frecuencia en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda son predictores de la magnitud de la respuesta placebo. Luego, en el proceso de anticipación, fenómenos como el aumento de actividad en la red frontoparietal, la disminución de la actividad en circuito corteza temporal ínsula, la conexión entre la red frontoparietal y corteza prefrontal, corteza cingulada anterior, y la conexión entre sistema sensomotor y ambos hemisferios cerebelosos funcionan como predictores positivos. Posteriormente, en el procesamiento del dolor, se observa que la disminución de la actividad en regiones límbicas y paralímbicas colaboran en la formación de este fenómeno. Finalmente, en la condición misma de analgesia placebo, existe reducción de la actividad en ínsula, corteza cingulada anterior, tálamo, amígdala y corteza dorsolateral prefrontal derecha. Se observó que bajo la administración de placebo existía actividad dopaminérgica en los ganglios basales y el NA, asociándose respectivamente a la mejoría en el control motor y a la expectativa de mejoría reportada por los sujetos. El otro factor a tener en cuenta en el efecto placebo es la sugestión, que es lo que hace que el efecto placebo sea real. Todavía se desconoce mucho acerca de este proceso, o cualquier otro que se base en una creencia y que tenga resultados tangibles. Es un fenómeno muy interesante como objeto de estudio en el que el pensamiento llega a influir en procesos mentales básicos, hasta llegar a la modificación del organismo. Como la mayoría sabréis, el placebo, o mejor dicho, el efecto placebo, constituye el argumento fundamental que la medicina tradicional esgrime en contra de las terapias alternativas que, en la mayoría de casos, carecen de estudios clínicos concluyentes que demuestren su eficacia. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.